tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro programa Macroentrevistas, un tiempo de análisis y debate, en el que dialogamos con expertos sobre diversos temas de relevancia para la ciencia política. Mi nombre es Guadalupe Caicho y tengo el gusto de conducir la entrevista del día de hoy, en la que trataremos el eje de relaciones internacionales y el tema de la crisis migratoria en América y el mundo. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de dos invitadas especiales, Cristina Oyarzo y María Fernanda Ochoa. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Queremos agradecerles a nombre del Sexto Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política de Perú por acompañarnos el día de hoy y apoyarnos en el desarrollo de este proyecto, con el que buscamos conocer más sobre diversos temas relacionados a la ciencia política. Es un total gusto, y si les parece bien, empezamos con las preguntas. Bien, entonces empecemos. En la primera pregunta nos gustaría que la respondan a partir de su perspectiva crítica, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la realidad, cómo inciden las políticas de Estado, de gobierno y de los organismos internacionales en la gestión de la crisis migratoria a nivel global. Empieza Cristina, por favor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la participación de la otra ponente, o la otra entrevistada, perdón. Mira, a mí me parece que las políticas de los estados y la aplicación de esas políticas por parte de los diferentes gobiernos junto a los organismos internacionales son fundamentales para la gestión de la crisis migratoria y para una eventual solución o diríamos del manejo de la crisis migratoria, que es global, no es un proceso aislado, no es un proceso que se sitúe en algunos territorios específicos, sino que de algún modo está todo el planeta, todo el globo vinculado, desde los países y los estados de los que salen los migrantes, de donde se mueve la población, hacia los países y las regiones del planeta donde esta población llega para instalarse. Hasta ahora, la crisis migratoria tiene en muchos casos que ver con crisis políticas y con crisis económicas, pero lo más probable es que en los años que siguen se vea incidida o aumentada por el cambio climático, por los procesos de desertificación, por el aumento del nivel del mar, etcétera, por la escasez de agua. Entonces, hay que tenerlo en consideración como una de las prioridades para el establecimiento de políticas de parte de los estados nacionales, poniendo muy en duda también esa categoría del Estado Nacional y también de las organizaciones internacionales. La crisis hoy día expone a la población a condiciones de suma precariedad, a condiciones de abandono y definitivamente a la violación de una gran cantidad de tratados internacionales firmados y suscritos por los diversos estados. Así que me parece que es fundamental, es algo que hay que tener como una prioridad y se tiene que trabajar de manera conjunta con los organismos especializados, nacionales e internacionales, y también la sociedad civil tiene un rol fundamental en aquello. Bien, continuamos ahora con la respuesta de María Fernanda. Hola, y igual muchas gracias a la compañera que también es ponente y al Sexto Coloquio por invitarnos. Yo creo que las políticas de Estado y en general de gobierno conjuntas es algo fundamental para afrontar las crisis migratorias alrededor del mundo. Porque justo vienen, cada migración alrededor del mundo viene con situaciones muy específicas. Algunos migran por situaciones de suma violencia, como en Centroamérica, como comentaba la compañera, empieza una etapa donde hay migraciones por cuestiones medioambientales,
cuando hay migraciones por cuestiones económicas, que en el caso de México es la tradición que nos antecede en la relación con Estados Unidos. Y creo que justo estas políticas tienen que ir a lo más fundamental del ser humano, ¿no? Que es proteger y salvaguardar la vida de las personas que deciden por distintas cuestiones salir de sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida, en cualquier punto de que esto sea, ¿no? Entonces, considero que tiene que haber también un respeto a los derechos humanos por parte de los países receptores, no solamente emitir comunicados o emitir cierto tipo de recomendaciones, se tiene también que buscar la manera de que conjuntamente los estados vayan hacia una protección de las personas migrantes, ¿no? En este caso, un trabajo conjunto de los países que son receptores de migrantes a los países que son, pues, que expulsan a estas personas, ¿no? Entonces, creo que actualmente la situación en la que vivimos no es muy favorable, ya que, vuelvo al caso personal de México, hay políticas que son sumamente violentas con los migrantes que vienen de forma irregular. Entonces, no solamente son migrantes que entran a México de forma irregular, hay migrantes que entran a España de forma irregular, hay migrantes que entran a Colombia. Entonces, todas esas crisis migratorias se vuelven, y es una respuesta directa a una serie de violaciones a derechos humanos, una serie de situaciones súper injustas que pues solamente acrecentan el problema de cómo están estas personas, ¿no? ¿Cuál es su estatus? Y pues creo que por el momento sería todo. Bien, en caso deseen complementar sus ideas, las pueden realizar. En ese caso puede iniciar Cristina, seguido de Fernanda. Y quizás me gustaría como enfatizar que el enfoque más adecuado para este asunto es un enfoque de derechos, que eso se empieza, probablemente se olvida por razones económicas, por razones geopolíticas, aunque no hay que dejar de considerar esas razones políticas. Es decir, el fenómeno migratorio actual es multidimensional, entonces tiene que tener estas muchas vías de abordaje. Pero el enfoque de derechos tiene que ser el prioritario porque, como decía Fernanda, las personas están migrando por mejores condiciones de vida, ¿sí? Y el elemento geopolítico es súper relevante porque digamos, por ejemplo, pensando en el fenómeno europeo y del norte de África, hay condiciones históricas respecto de cómo los países desarrollados se han vuelto desarrollados a partir de las políticas de colonización, ya con siglos de extractivismo en el tercer mundo. Entonces, la consideración de algo así como una justicia incluso redistributiva, tendría que estar en consideración para el enfoque, para el abordaje de este problema. Y también no olvidar que la cuestión geopolítica también es relevante en el presente, más allá de cómo las regiones se han vuelto regiones desarrolladas a partir del proceso de colonización, porque en el caso particular, bueno, yo estoy en Chile, estoy en Iquique, y en este momento estamos viviendo aquí una crisis migratoria que no habíamos vivido nunca, y la población, hace un par de años, la población que llegaba era población haitiana, que es una migración económica, inmigración por la crisis política, y ahora también tenemos movilización o desplazamiento forzado por la crisis política en Venezuela. Crisis política y económica, porque hay migración económica y política indistinta. Entonces, urge un abordaje que sea regional. Hay una gestión que tiene que ser hecha a partir de los acuerdos y de una discusión intensa y honesta de parte de América Latina. Y eso no se está haciendo en este momento.
Bien, María Fernanda, si deseas agregar algo más. Justo creo que, por ejemplo, la CELAC que acaba de pasar hace un mes, si no me equivoco, tiene que abonar a eso que comenta la compañera, tiene que abonar a buscar soluciones específicas para las zonas en las que vivimos, ¿no? Para hacer programas y políticas públicas que sean de colaboración y que se articulen de forma conjunta, que no sean trabajos, que no sean esfuerzos aislados, que se conjunten como en este tipo de situaciones, en este tipo de reuniones, para buscar una solución a las diferentes migraciones, como decía, estoy totalmente de acuerdo con ella, en las diferentes zonas de la región de América. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, en la que nos gustaría enfocarnos un poco más en la realidad social que involucra el tema, ¿no? ¿Cómo es la cultura ciudadana con respecto a las migraciones en sus países y qué discursos sostienen? En este caso estaríamos iniciando con con María Fernanda. Gracias. En el caso de México, creo que el discurso que sostienen es un discurso sumamente xenófobo, ya que en la cultura de, pues de abrirnos a la migración, a las distintas migraciones que llegan a México, viene una aceptación a quienes son de las zonas europeas, quienes vienen del norte y que deciden migrar por diferentes cuestiones a México, a las personas que vienen con una cuestión de tránsito irregular, de migración irregular, que llegan de Centroamérica. Es un discurso sumamente xenófobo y es un discurso que muchas veces se traslada a pues acciones de gobierno, ¿no? Y que se refuerza con esto, que se refuerza con el defender lo que es nacional, que los extranjeros muchas veces como esta relación amigo-enemigo llega a ser pues una experiencia sumamente agria para los migrantes, porque si bien hay los mismos migrantes con los que yo he podido tratar a lo largo de mi vida, dicen que es una experiencia muy contrastante, de que hay personas que tienen esta cultura de recibir a las personas, de ayudarles con lo que se puede en la frontera con Estados Unidos, en la frontera sur, en las diferentes rutas de migrante, pero también hay situaciones muy contrastantes donde justamente en una ciudad que es frontera con Estados Unidos, que se llama Tijuana, había manifestaciones de vecinos que ya no querían un campamento de migrantes que estaban al lado, justo también migrantes haitianos. Entonces, creo que justo este discurso de parte del gobierno, reforzando la seguridad migratoria en el sur del país, refuerza estos discursos xenófobos, refuerza estos discursos clasistas de no recibir a los migrantes que vienen del sur, que vienen caminando, que vienen en situaciones sumamente vulnerables, a migrantes que llegan en avión y que igual los motivos de su migración es sumamente válida, ¿no? Pero justo este discurso del gobierno vulnera a otro tipo de migración, que es la que en cuestión de números es la más abundante en el país, ¿no? Entonces, creo que la cultura ciudadana debería ir enfocada a el respeto a las personas, ¿no? El respeto a cualquier tipo de nacionalidad que vengan al país y que muchas veces son migrantes de tránsito, ¿no? Entonces, como esta cultura de, pues simplemente respetar las diferentes personas que llegan a México a buscar mejores condiciones de vida, ¿no? También hay un discurso sumamente criminalizante hacia los migrantes porque son muchas veces migrantes que vienen en una vulneración económica muy grave y pues este discurso de como la violencia en Centroamérica se traslapa a que muchas veces se le culpa a los migrantes de
violencia en ciertas zonas del país donde se asientan. Entonces, no solamente es un discurso clasista, racista y xenófobo, sino también es criminalizante, viendo que estas personas son las más vulnerables para un fenómeno en México que es muy grave, que es el crimen organizado. Se criminaliza a las personas migrantes y son las personas migrantes las primeras que son sujetas de distintos delitos. Entonces, eso es también sumamente contrastante porque nos deja ver cómo, pues, toda esta cultura contra la migración irregular, a favor de la migración regular, muchas veces europea y norteamericana, se traslada igualmente a una serie de violaciones a derechos humanos que son secundados por la ciudadanía. Entonces, eso es todo. Bien, ahora continuamos con la respuesta de Cristina. Sí, sabes que es muy similar la situación que se está viviendo en Chile a lo que relata Fernanda, para el caso de México. Hay conceptos que ella utilizó que son los mismos que estamos utilizando acá, que son, por ejemplo, el concepto de xenofobia, el concepto de racismo, el concepto de aporofobia, que es digamos, el odio a la pobreza, porque los tipos de migración son recibidos por la población local de distintas maneras, es decir, hay una lectura de la migración que es diferenciada. Pasa exactamente lo mismo. Un migrante europeo, por ejemplo, va a ser hasta incentivado. O sea, hay procesos en parte de la historia nacional y probablemente la historia de América Latina, donde se ha incentivado la migración alemana, por ejemplo. Es cosa de ver la historia de cada uno de los países de nuestro continente a finales del siglo XIX y principios del XX. Y la migración europea sigue siendo considerada como una buena migración. Sin embargo, hay una mala migración, que es la migración latinoamericana en general, en donde se ven elementos de racismo puro, y también ahora, sobre todo ahora, se cruza con la aporofobia o con el odio al migrante pobre, digamos, al migrante. Fernanda decía, la diferencia entre el que viene en avión y el que viene caminando. Y también, y eso se cruza, insistía, bueno, en otra de las reuniones que hemos tenido, que es muy importante una perspectiva interseccional para poder analizar los procesos migratorios y la recepción de los procesos migratorios en los países de llegada, porque se juntan elementos de género, se juntan elementos de raza y se juntan sobre todo también elementos de clase. Es decir, es como es habitual en la ciudad acá, que es donde está más visible el tema de la migración irregular y la migración precaria, es decir, gente que viene caminando en este último tiempo desde Venezuela, les roban el camino, vienen con hambre, vienen asustados, vienen familias completas, con niñas, con personas de tercera edad, absolutamente precarizados, porque hay tráfico de personas. Aquí de Frentón hay tráfico de personas, hay engaños con ofrecimientos de trabajo que no existen, y tú ves a la población en las calles de la ciudad durmiendo en carpas o durmiendo en sacos de dormir, niños dando vueltas con poca alimentación, en donde la única, o diríamos casi la única respuesta que ha podido ser más eficaz ha sido la de la sociedad civil y de las organizaciones promigrantes. Entonces, eso se junta además con otro elemento que es súper relevante tener en cuenta, y es el auge de los nacionalismos, muy de la mano del auge de las nuevas derechas en América Latina, pero también es un proceso, diríamos que global.
pero en América Latina también es algo que hay que prestar, a lo que le hay que prestar atención, porque los nuevos nacionalismos, o en realidad son bastante antiguos, digamos, los nacionalismos del siglo XIX, pero refrescados acá con todo con toda los efectos que tienen los cambios en la tecnología y en los desplazamientos de la movilidad de las personas, produce que los discursos xenófobos tengan mayor anclaje en el lenguaje colectivo. Nosotros en Chile tenemos elecciones el domingo, y hay un candidato, de hecho a este proceso se le ha llamado una bolsonarización de las elecciones a nivel nacional. Tenemos un candidato de extrema derecha, que una de sus banderas de campaña es precisamente el tema de las migraciones, de la expulsión de migrantes, en conjunto con las críticas a la ideología de género. Entonces, son muchos los elementos que confluyen para que no se pueda no se pueda enfrentar este problema que nos afecta a todos desde una perspectiva de derechos. Porque hay un lenguaje político que se vuelve fascista y se está volviendo fascista muy aceleradamente. A mí lo último que diré me recuerda mucho esta situación a lo que ocurría en Europa en las primeras décadas o los años previos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que ponerle mucha atención a los procesos generales de auge de nacionalismo, de nueva derecha, y cómo esos discursos están usando el miedo a la migración como una de sus banderas de batalla. Bien, ahora pasaremos a la parte de los comentarios. En este caso, si María Fernanda tuviera alguno que realizar, inicia ella. Gracias, Guadalupe. Pues qué lamentable por una parte que nuestras experiencias en cada uno de nuestros países sean tan similares. Hay crímenes muy atroces contra migrantes en México que van desde el cobrarle un incentivo porque no se lo lleve la policía, la extorsión, hasta la desaparición, que es el crimen más, bueno, que creo que es más atroz, ¿no? La desaparición de personas. Y justo esta cultura que se refuerza con el discurso y que gracias a ese discurso la sociedad se sigue empapando de una xenofobia, de clasismo, de racismo contra las personas migrantes, pues creo que solo nos queda pues seguir sembrando esa semillita de respeto a todas las personas, de abrazo a los brazos abiertos a las personas que migran, porque creo que justamente nadie deja sus lugares de origen por gusto, nadie los deja cuando vienen en situaciones irregulares, que es donde se refuerza esta lógica aporofóbica y xenófoba, pues se traslada, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario, que creo que, ay, perdón, está sonando algo muy fuerte aquí. Bien, continuamos con Cristina. Yo diría que otro de los elementos que puede servir, digamos, para uno de los acentos que ustedes pusieron en esta conversación, que era como pensar en perspectivas críticas para el análisis, puede ser pensar, esto surge un poco
muy desde América Latina, de las relaciones interculturales, surgía, o el enfoque de relaciones interculturales surgía desde el intento de enfrentar el problema de las relaciones asimétricas entre pueblos originarios y Estado. La teorización, todo el trabajo que se ha hecho al respecto, nos entrega una visión de las relaciones interculturales e interétnicas que para este caso también podría servir de herramienta para pensar las relaciones entre comunidades diversas, heterogéneas, que habitan un territorio y que necesitan y tienen derecho a resguardar sus especificidades. Es decir, la forma en que una comunidad migrante X, en Chile en el caso de la comunidad palestina, por ejemplo, que tiene una migración muy considerable desde finales del siglo XIX, principios del XX, y a lo largo de una comunidad muy importante, o la comunidad venezolana, que es la que está llegando en mayor número hoy día. Hay que pensar desde la autocrítica de la población de origen, diríamos las nacionales, chilenos, chilenas, una forma de pensar interculturalmente las relaciones con los otros. Entonces, me parece que ahí hay una salida que además está muy anclada en los activismos y en las organizaciones de la sociedad civil. El feminismo también lo trabaja mucho. Entonces, la situación es crítica, eso no cabe duda, pero también es muy importante rescatar las cuestiones que se están haciendo para enfrentar esa situación crítica ante la negligencia de los estados, los gobiernos y las organizaciones internacionales que van de la mano de la sociedad civil. Bien, acaba de ingresar a la entrevista Carlos Misael Sandoval. Con él continuaremos la tercera pregunta de la presente entrevista, que tiene por eje relaciones internacionales y por tema la crisis migratoria en América Latina y el mundo. Ahora abordaremos un tema importante que siempre sale a la luz cuando se hace mención a la migración: los derechos humanos. En ese sentido, la pregunta es: ¿cómo las políticas migratorias de Estado, de gobierno y los organismos internacionales se articulan con los derechos humanos? Invitamos a que puedan responder esta pregunta a partir de su perspectiva crítica. La dinámica de esta pregunta iniciará respondiéndola Cristina, seguida María Fernanda y por último Misael. Adelante. Bueno, sí, me parece que, como ya lo habíamos dicho, el enfoque prioritario de los estados, de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, tiene que ser el enfoque de derechos. Es la forma, la herramienta que tenemos disponible para enfrentar no solo la crisis migratoria, sino que todos los problemas del presente. La mayoría de los problemas que tenemos en el presente tenemos la herramienta, la ventaja de haber construido con mucho dolor, con muchas muertes y con mucho trabajo, el enfoque de derechos desde que tenemos un desarrollo de una política de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, yo creo que es el enfoque prioritario. Sin embargo, me parece que aun cuando los derechos humanos están en el centro, sobre todo cosas tan consensuadas como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, el derecho a la vida, no es suficiente ese enfoque de derechos. Me parece que acá hay una dimensión política que hay que relevar, que hay que pensar. Sí, al parecer ha habido unos problemas de conexión. En todo caso, podría continuar Fernanda, por favor. Hola, muy bien. Pues justo creo que las políticas migratorias se articulan
cuando se articulan justo para frenar cierto tipo de migración, cuando se articulan de forma correcta muchas veces, o cuando tienen más trascendencia en estos procesos migratorios. Y creo que eso, pues, es de resaltar, porque como comentaba la compañera Cristina, es indispensable estas articulaciones. ¿Para qué? Para que haya una vigilancia constante de que no existan graves violaciones a los derechos humanos, que si existen haya una sanción para los responsables, pero aunque estos sean los objetivos de estas articulaciones y estos trabajos conjuntos, hay muy poco, un poco impacto positivo, ¿no? de estas políticas, y más con las políticas que en la experiencia de México han sido las que articulan muchas veces estos esfuerzos, ¿no? Que son como, por ejemplo, el Plan Sur, que también es conocido como el Plan Frontera Sur, el acuerdo para la creación de la GACEF, que se trasladan y se traducen a una militarización de las regiones, ¿no? Y esas militarizaciones de las regiones, pues evidentemente van a desembocar en una serie de discursos, en una serie de situaciones de violencia hacia las personas que están en tránsito y que son migrantes. Y creo que, perdón, y creo que esto es digno de resaltar, ¿no? Cómo tenemos como región de América, como países que, pues, abonar y ir al camino que nos permitan articular políticas incluyentes y que se trasladen a una mayor protección de los derechos humanos, ¿no? Que si bien ya existe en las constituciones y en los acuerdos internacionales una protección a las personas migrantes, un derecho, como comentabas, un derecho al asilo, derecho al tránsito, derecho al refugio, tienen que ir a traducirse a que los gobiernos tengan mayor capacidad de cumplir con los derechos humanos, ¿no? Cumplir con estas obligaciones que ya tienen sentadas en sus constituciones y que son sus obligaciones, ¿no? No trasladarlos a políticas que se vuelvan, pues, sumamente álgidas para las personas que deciden migrar por diferentes condiciones. Entonces, sería todo. Bien, ahora continuamos con Misael. Hola, buenas tardes. Bueno, las políticas migratorias se articulan con los derechos humanos solamente en el papel, ¿no? Cuando se positiviza una ley, cuando se hace un reglamento de función interna de los órganos del Estado, es el único momento en el que realmente tienen una articulación de los derechos humanos. La realidad dista mucho del papel. En la realidad, las personas migrantes siguen siendo víctimas de estas políticas que son, pues, que excluyen, que son aporofóbicas, que son xenofóbicas, ¿no? Porque recordemos que de pronto hay como esta línea muy marcada entre qué es ser un migrante y qué es ser un turista, ¿no? Y cómo, pues, de pronto el tener un color de piel más claro, un capital social y simbólico más grande, pues eso también implica en el trato, ¿no? Que vas a recibir por parte de agentes migratorios, la policía. Entonces, me parece que no hay una articulación real entre los derechos humanos y las políticas más allá del papel. Sin embargo, hay otros actores que pues llenan estos vacíos que deja el Estado, ¿no? Justamente como pues la sociedad civil, que es la que se encarga de que justo haya una vinculación y reconocer los derechos humanos, ¿no? Más allá del Estado, porque pues el Estado no tiene, o sea, el Estado solamente los reconoce, pero no los garantiza, ¿no? Al final del día, los derechos humanos. Pues digo, creo que no hay nada más que decir cuando se dice que el Estado no hace lo mínimo, ¿no? Por derechos humanos de las personas migrantes. Bien, ahora continuamos con la intervención, algo complementario por parte de Cristina. Sí, me caí un ratito. Bueno, estaba diciendo la dimensión política, ¿sí? La dimensión política de esto, que está bien, es verdad que la herramienta de los derechos humanos es una herramienta que tenemos que utilizar y es una ganancia,
para la humanidad completa, pero la dimensión política es fundamental a la hora de, por ejemplo, pensar las estructuras institucionales con las que estamos funcionando en el siglo XXI y que parecen ser un poco anacrónicas considerando el periodo en el que estamos, digamos, segunda década del siglo XXI. Entonces, me parece que es urgente poner en duda y cuestionar e intentar inventar e intentar criticar la figura del Estado Nacional para poder enfrentar estos problemas y los que siguen, desde las pandemias y las posibles pandemias que sigan, a los temas que habíamos hablado al principio, cambio climático, todo lo que eso va a, todo lo que eso incide en la movilidad humana y en los desplazamientos forzados, en la violencia, de conflictos armados, etc. Entonces, me parece que la categoría de Estado Nacional que heredamos, que se consolidó en el siglo XIX, no es tan útil para el siglo XXI, porque las fronteras delimitadas, como estaban delimitadas en el tiempo en que se, digamos, se consolidó esta noción, hoy ya tienen otras características y hay que pensar salidas institucionales desde la reflexión política, es decir, cómo pensamos las relaciones entre unos y otros, heterogéneos, diversos, en la línea de cómo entiende la política Hannah Arendt, para poder buscar los arreglos o los ajustes institucionales necesarios para poder enfrentar estos problemas que tenemos hoy día. Bien, ahora María Fernanda, si deseas agregar algo más. Pues solo secundar el comentario de Misael, que no solo no se articulan los estados, el gobierno y las organizaciones internacionales para proteger los derechos humanos, sino que los gobiernos son los principales violadores de estos derechos humanos, ¿no? Con las personas migrantes. Entonces, más allá de que se articulen, lejos de articularse, son omisas a proteger los derechos humanos de quienes deciden migrar. Entonces, solamente sería mi comentario. Bien, Misael, ¿tendrías algo adicional para agregar a esta pregunta? No. Bien, entonces ahora llegamos a la pregunta final. Nos gustaría enfocarnos en la situación de los grupos vulnerables en un contexto de migración. ¿En qué medida las políticas migratorias de Estado, de gobierno y por último de los organismos internacionales consideran a las personas vulnerables? Iniciamos con la respuesta de María Fernanda. Perdón. Creo que poco lo consideran porque justo las políticas justo las políticas que se llevan a cabo tienen nulo enfoque diferenciado e interseccional hacia quienes, los diferentes grupos que deciden migrar, ¿no? Entonces, creo que son nulos quienes lo consideran, y cuando los consideran, solamente los consideran pues justo en el discurso, pero ya en la aplicación de estas políticas públicas, pues se tratan los distintos tipos de migración, se tratan a las personas que deciden migrar por distintas razones, que vienen con características específicas, que tienen diferentes una orientación sexual distinta a la hegemónica, que son mujeres que vienen desplazadas por violencia. En el discurso se puede decir mucho, pero en la realidad estas políticas no tienen una mirada interseccional, y eso pues lo único que hace es agravar las condiciones en las que estas personas permanecen durante su tránsito, ¿no? Justo creo que quienes sí ven desde un enfoque diferenciado, interseccional, a las migraciones, son justo pues las organizaciones de la sociedad civil,
que son las que buscan siempre estar, pues, buscando mejores condiciones para las personas que vienen en condiciones más vulnerables. Entonces, por el momento sería todo, disculpen. Continuamos ahora con Misael. Bueno, pienso que en algún punto son consideradas, ¿no? Porque las personas que no son vulnerables son vulneradas por el sistema, pues necesitan como esa protección del Estado y el Estado hace lo mínimo, que es legislar a su favor. Pero pues al final del día se considera como una de todas las vulnerabilidades, ¿no? O una de todas las intersecciones. Es decir, cuando hablamos de la comunidad LGBT, por ejemplo, pensamos sobre las personas gays, ¿no? En los hombres cisgénero, homosexuales. Pero dejamos de lado que existen pues muchas más letras, ¿no? Que están las mujeres lesbianas, que están las mujeres trans, los hombres trans, las personas queer, intersexuales, y entonces la legislación está pensada para hombres cis homosexuales. Yo pienso legítimamente que sí se considera a las personas en situación de vulnerabilidad, pero que pues no se piensa como un todo, ¿no? Se piensa como unidades en específico y al final del día pues no terminan por ser funcionales para el resto de las personas, solamente para el grupo que fue pensado en un principio, ¿no? Buscan llenar el vacío, pero lo buscan llenar como muy por encima, por ponerlo de alguna forma. Por último, Cristina. Sí, saben que coincido en parte con lo que dice Misael. Por ejemplo, voy a usar el caso de cómo estaba funcionando acá en Chile con la última migración. En las expulsiones que se han realizado, que se vienen realizando desde el año pasado, en general se ha expulsado a hombres solteros la mayoría de las veces, cis, con antecedentes penales o hay expulsiones administrativas y expulsiones judiciales. Pero se ha evitado expulsar a mujeres y a niñas, por ejemplo. No considero que eso sea una real, no sé si voluntad, no me atrevería a decirlo así, pero me parece que eso tiene que ver sobre todo con ciertos cuidados que tienen los gobiernos de las respuestas de la sociedad civil. Porque la expulsión de mujeres y niñas, por ejemplo, provocaría mucho más resistencia y mucha más alarma. Es decir, una de las cuestiones que implicó portadas internacionales, fue el caso de Chile, fue una de las últimas marchas fascistas, acá en Iquique, donde se veía a hombres quemando un coche, por ejemplo, en una fogata que le quitaron las pocas pertenencias que tenían a la población migrante que está quedándose en las calles, y robaron esas cosas y las quemaron, las incendiaron. Entre esos incendiaron un coche. Entonces, un coche de bebé. Entonces, en términos discursivos, el símbolo, lo que viene a significar la vulneración de la infancia, por ejemplo, es mucho más resistido que una expulsión a un hombre, ¿sí? A un hombre cis, diríamos, ¿sí? Sin embargo, no se puede negar también que las poblaciones más vulneradas, porque también coincido, no son poblaciones vulnerables, sino que son poblaciones vulneradas, son las mujeres, son las niñas, la tercera edad, y por supuesto las disidencias. Entonces, hay un interés por relevar esas vulneraciones, que está situado sobre todo en el lado de los activismos. Por lo tanto, mientras Cristina se va reconectando, pasaremos a la sección de comentarios finales.
María Fernanda, si tuvieras alguna respuesta o algún aporte adicional que dar a esta pregunta, podrías realizarla. No, por el momento no. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, Misael, ¿algún aporte adicional? No, aún no. Cristina, ¿tendrías algo más que agregar a esta pregunta? Sí, lo último, era que, pues de nuevo me callé, que una de las cosas insisto, en esta mirada como de atención a las nuevas derechas y a la bolsonarización de la política en América Latina, es que una de las nociones que termina siendo usada en términos muy peligrosos es la noción de familia, porque al menos en Chile se está aplicando esta idea de la reunificación familiar como una de las garantías para que las personas se puedan quedar en el país. Entonces, la noción de familia me parece que es una noción muy compleja, muy peligrosa, porque se está pensando en familias convencionales todo el tiempo. Se está pensando en la estructura tradicional de familia y eso limita las posibilidades de que otras formas de habitar los cuerpos y las formas de relacionamiento mutuo tengan cabida en la posibilidad, en ese derecho que es el derecho a migrar y el derecho a no ser ilegal en ninguna parte. Entonces, este auge conservador se mete por todas partes, incluso en el tema de cómo se gestiona la crisis migratoria. Entonces, hay que prestarle atención a esos temas también. Bien, finalmente nos gustaría que nos brinden ya a manera de conclusión qué políticas de Estado deberían aplicarse para mitigar esta crisis migratoria. Iniciaríamos con Misael. Bueno, yo creo fielmente que la migración es algo que tenga que detenerse de ninguna manera, ¿no? Migrar es un derecho humano, pero no migrar también lo es. Es decir, los estados deberían trabajar en una forma como en red. En el caso de México, lo que pasa, o lo que yo analizo y creo que ha pasado, es que Centroamérica, que es el principal expulsor de migrantes hacia México como país de tránsito, de destino, de retorno y de llegada, pero algunos autores como la doctora Ophelia Wu dicen también de resignación, ¿no? Cuando no pueden llegar a Estados Unidos, pues se resignan a quedarse en México. Es que México no ha usado ese poder de influencia que tiene en Centroamérica, en específico en el norte de Centroamérica. Lo ha dejado pasar como la potencia media y regional que es, ¿no? Sí, o sea, en palabras del doctor Alberto Rocha, y al dejarla pasar y al no hacer vigente este poder, pues los estados no pueden garantizar que sus personas no salgan también. Es decir, hay que trabajar en comunidades de origen, en país de origen, para que las condiciones mejoren y las personas tengan la decisión de salir a otro país, ¿no? Que sea una decisión tomada desde ellos y no de la necesidad de mantenerse vivos, ¿no? Una medida de supervivencia, que no sean las maras quien te obliguen a salir, sino que sea pues algún otro motivo más allá de la violencia estructural, sistémica y que existe en el país. Continuamos ahora con Cristina. A mí me gustaría un poco modificar la pregunta patudamente y centrarla en lo que pueda hacer la sociedad civil o los activismos en relación al Estado. Si seguimos la forma en que lo conceptualiza desde Habermas, Cohen y Arato, la figura de la sociedad civil tiene un rol fundamental porque es la que primero capta o la que primero comprende ciertas problemáticas a las que no son accesibles al Estado, por el peso de la estructura burocrática e institucional. Entonces me parece que por supuesto que estas cuestiones tienen que ser abordadas por el Estado, me parece que podríamos desplazar, que es prioritario y es urgente desplazar el debate hacia la sociedad civil y hacia la academia, por ejemplo, hacia los activismos y a la vinculación de todo lo que no es Estado
para poder promover un cambio que es un cambio más cultural que institucional en una primera instancia. ¿Sí? Y eso además son cambios, son procesos muy largos, son procesos de décadas, entonces me parece que hay mucho material y mucha energía en todo lo que no es Estado para poder pensar de una manera creativa y de una manera políticamente eficaz el problema de las migraciones. Entonces, a mí me gustaría destacar esa parte. Bien, justo se acaba de conectar Fernanda. En este momento podrías brindarnos tu respuesta, Fernanda. Perdón, no escuché la pregunta, me sacó. Disculpa. Claro, sí. Ya a manera de conclusión, nos gustaría conocer a partir de su perspectiva qué políticas de Estado deberían aplicarse para mitigar la crisis migratoria. Justo creo que para mitigar la crisis migratoria, las políticas que se deberían implementar serían políticas económicas, serían políticas para fortalecer las capacidades del Estado para ser un país de tránsito y de retorno, de tránsito, de retorno, de recepción de migrantes. Creo que estas políticas tienen que ir enfocadas a una economía sostenible, no solo pues de toda la región, ¿no? De toda la región de América. Y también creo que se tiene que trasladar a una desmilitarización del país. Si bien no para mitigarla, pero para brindar condiciones más aptas para quienes deciden hacerlo, ¿no? Para quienes deciden migrar hacia otros países o otras regiones. Entonces creo que la pregunta iría como en esos dos vértices, en desmilitarizar a los países y en políticas económicas mucho más fortalecidas para quienes son parte de este fenómeno, ¿no? Agradecemos a nuestros invitados por sus respuestas. Ha sido un gusto tenerlos aquí en esta entrevista y esperamos contar con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias.